34 goles y 25 asistencias, estas son las estadísticas de Rafinha la temporada pasada. Un jugador que desde su llegada al FC Barcelona en verano de 2022 pasó de ser altamente criticado a ser el capitán del equipo, siendo el líder absoluto del vestuario y, para mi concepto, el mejor jugador del mundo. Pero para llegar a este punto hay una historia de superación que muy pocos conocen. Rafael Díaz Beloli comenzó su trayecto deportivo en el Avaí, equipo que lo aceptó en las juveniles tras ser rechazado múltiples veces por academias como la del Inter de Porto Alegre o el Gremio. Esto por su contextura muy delgada, producto de la escasez de recursos que había en su familia, una escasez que lo obligaba a pedir dinero para poder asistir a los entrenamientos y partidos del equipo, siendo esta una situación muy poco sostenible que lo llevó a plantearse dejar el fútbol por completo. Sin embargo, aquí llegaría el mayor punto de inflexión de toda su vida, dándosele la oportunidad de jugar en la Copa São Paulo Júnior, una copa juvenil de Brasil donde demostró un talento excepcional, llamando la atención de Deco, quien estaba como guiador en dicho torneo, firmando su primer contrato de representación con este mismo y llevándoselo por primera vez a Europa. Ya en Europa, Rafinha sería fichado por las juveniles del Vitória Guimarães, jugando partidos tanto para el filial como para el equipo principal, transcurriendo 2 años en los que dejó ver un talento impresionante, marcando 19 goles en tan solo 65 partidos y así llamando la atención del Sporting de Lisboa, equipo que lo ficharía por un total de 6 millones de euros en verano de 2018, tomando la titularidad rápidamente y formando una dupla muy desequilibrante con Bruno Fernández, cosa que los llevaría a ganar la Copa y la Liga de Portugal, marcando un total de 6 goles y una asistencia en 28 partidos, siendo fundamental para el bicampeonato del Sporting de Lisboa. Recordemos que en esta época tenía 22 años, contrastando grandemente con la edad de irrupción que hay actualmente, dejándonos ver cómo Rafinha tuvo un camino muy complicado, siendo esto mismo lo que le ayudó a forjar el carácter y el liderazgo que le vemos hoy en día como capitán del Barcelona. Sin embargo, volviendo al presente, el Stade de Rennes se fijaría en él, pagando un total de 21 millones de euros en verano de 2019, llegando a un equipo que no tenía grandes aspiraciones y en donde no encontraría su comodidad, teniendo una temporada irregular, quedando muy por debajo de las expectativas que se tenían tras su fichaje, marcando un total de 6 goles en 28 partidos, teniendo las mismas estadísticas que en el Sporting de Lisboa, pero no pudiendo concretar una gran participación en el equipo, así buscando su venta en verano de 2020, llegando al... El 5 de octubre de 2020, el Leeds United confirmaría el fichaje de Rafinha, un fichaje que fue cerrado por un total de 19 millones de euros, firmando un contrato hasta finales de 2024, siendo la contratación más cara de un equipo que buscaba no descender, por lo que esta era una temporada clave para la carrera de Rafinha, ya que con 23 años se le estaban acabando las oportunidades para llegar a un equipo de élite, y vamos que se aprovecha esta oportunidad, haciendo la mejor temporada de lo que llevaba de carrera, mostrándose como un extremo derecho desequilibrante y el mejor jugador de todo el equipo, siendo la pieza fundamental de un Leeds United que aseguró su permanencia en la Premier League, conectando al instante con la afición y recorriendo todo el campo de rodillas como señal de agradecimiento. Literalmente para la afición del Leeds, Rafinha es como Maradona para el Napoli. Tras esta gran temporada, Rafinha tendría su primera convocatoria con la selección brasileña, debutando un 7 de octubre de 2021 en un partido por eliminatorias contra Venezuela, consolidándose al instante como un convocado fijo y yendo al Mundial de Qatar 2022, aunque antes del Mundial llegaría una oferta que cambiaría su vida por completo. Recordemos la buena temporada que había tenido Rafinha con el Leeds United, proporcionando 11 goles y 3 asistencias en un total de 35 partidos jugados, llamando la atención de grandes clubes de Inglaterra como el Arsenal o el Manchester United, quienes estaban dispuestos a pagar una millonada por el brasileño. Pero todo esto se caería cuando llegó la primera oferta del FC Barcelona, equipo del cual Rafinha era fanático, de hecho tiene una foto con Ronaldinho, por lo que no se lo pensó 2 veces y tomó rumbo a... El 12 de julio de 2022, Rafinha sería anunciado junto con otros fichajes como Robert Lewandowski o Jules Koundé, tras hacer efectivas las famosas palancas de Joan Laporta, palancas las cuales bastaron para pagar un total de 58 millones de euros por el brasileño, llegando con una gran expectativa ya que se pensaba que era el típico brasileño regateador que salía de fiesta y estaba con una mujer diferente todas las semanas. Buenas sorpresas se llevaron cuando se dieron cuenta que era cristiano y estaba casado.
Pero fuera de esto tuvo una adaptación muy dura, ya que llegó en un momento en el que el Barcelona estaba en proceso de reconstrucción. Aparte de esto tenía que ganarse la titularidad, ya que en su posición estaba nada más y nada menos que Ousmane Dembélé, jugador en el que Xavi Hernández confiaba un montón, quedándose como suplente la mayor parte de la temporada. Esto sumado a que Xavi Hernández por alguna razón no tenía ningún tipo de confianza en el brasileño, hacía que Rafinha explotara tras ser sustituido en la eliminación del Barcelona por UEFA Europa League, llegando a su punto más bajo y saliendo a disculparse con la afición en una rueda de prensa tras el partido. Esto sumado a la lluvia de críticas que venía por parte de la afición, hacía que tras una oferta proveniente de Arabia, Rafinha se plantease si salir del Barça o no, finalmente tomando una decisión tras la salida de Ousmane Dembélé, quedándose un año más. Y uno pensaría que sería la mejor decisión, ya que sin Ousmane Dembélé la banda derecha quedaba libre. Sin embargo, aquí entraría en juego un joven llamado Lamine Yamal, quien con tan solo 16 años recién cumplidos se apoderaría completamente de la banda derecha, obligando a Rafinha a adoptar una nueva posición en la que no estaba acostumbrado, no haciéndolo nada mal y de hecho siendo uno de los jugadores con mejores estadísticas de todo el equipo, haciendo 23 contribuciones de gol en 37 partidos, mostrando por primera vez su mejor versión en la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, eliminatoria la cual concluyó marcando 3 goles entre los dos partidos y mostrando su liderazgo dándole la cara a la afición tras la eliminación. Pero pese a todo esto, la afición pedía su reemplazo, ya que tras la Eurocopa la mayoría de culés querían el fichaje de Nico Williams. De hecho, un youtuber, si se le puede llamar así, tomó la camiseta de Rafinha y le puso el nombre de Nico Williams, siendo el resultado de todo esto una mala situación anímica del brasileño, estando al borde de firmar el contrato que venía proveniente de Arabia. Pero llegaría una persona que lo ayudaría a cambiar por completo su perspectiva, siendo Con la llegada de Hans-Dieter Flick al banquillo culé, lo primero que haría el alemán es dejarle claro a Rafinha que lo tenía entre sus planes, ya que con su explosividad iba a ser una pieza fundamental para la presión del equipo azulgrana, finalmente tomando una vez más la decisión de quedarse en el equipo. Te quiero mucho, Rafinha, lo tenía que decir. Comenzando la temporada 24-25 como el jugador más determinante de todo el equipo, marcando gol o asistencia en literalmente todos los partidos de la temporada, concluyendo una remontada histórica ante el Benfica y marcándole un triplete espectacular al Bayern Múnich, igualando el récord de contribuciones de gol de Cristiano Ronaldo en la UEFA Champions League, también siendo en muchos partidos el capitán del equipo, y partiéndome el corazón cuando lo vi llorar en aquella semifinal contra el Inter de Milán. Y uno pensaría que siendo el jugador más determinante de toda la temporada aparecería en lo alto de todos los premios individuales, finalmente no siendo así, ya que estamos en una época en la que el fútbol premia más el marketing que la calidad de los propios jugadores. Pero pese a esto, Rafinha es un ejemplo vivo de superación, un jugador que aunque pensó en rendirse muchísimas veces nunca lo hizo, levantándose ante todas las adversidades que se le pusieron enfrente y hoy en día siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Ahora dime, ¿crees que Rafinha es el mejor jugador del mundo? Gracias por ver el video hasta el final, necesito comer así que te agradecería que le dieras un like y una suscripción, ya que quiero llegar a los 10.000 suscriptores lo antes posible, me harías un gran favor y sobre todo me harías muy feliz. A la derecha te dejo un video recomendado, a la izquierda mi nuevo video y en el medio te puedes suscribir. Sin más, yo soy Difo y nos vemos hasta la próxima.